Avíseme cuando bajen todo así. Comenzamos. Listo. Bueno, antes que nada, sí, podemos observar tranquilamente un título: Contribución de Catamarca a la Guerra de Independencia. Situarnos en el periodo 1813-1814. Y después otro periodo también importante de contribución de Catamarca, 1814-1816. ¿A qué hace referencia esto? Estos datos que podemos ver y precisar en esta oportunidad son sacados del autor doctor Federico Espeche, que es un autor bastante, ya podemos decir, viejo en el tiempo. Es un autor ya que tiene muchos años, y estos datos están basados en ese autor que hizo una investigación. Les cuento brevemente de qué trata ese libro. Este libro en sí habla de toda Catamarca en general, de qué cosechaban en los diferentes departamentos de Catamarca, a qué se dedicaban, cómo era su organización política, todo en relación a Catamarca, simplemente. La cuestión es que ya en ese libro tan extenso, en su última parte, nos habla de la contribución de Catamarca a la lucha de independencia, y estos datos, tales como los podemos ver aquí, están en ese libro. Pero ¿qué pasa? En ese libro también nos explica y nos muestra, porque el autor ese se basa mucho de las fuentes primarias, ¿sí? Para los que están estudiando historia más o menos se deben dar una idea, o si no, les explico. La fuente primaria es prácticamente, puede ser un pequeño escrito o una carta que en sí es escrito a mano de la persona que está dirigiendo la carta a otra persona. En este caso, en ese libro podemos encontrar las cartas de Feliciano de Mota Botello, que en ese momento era jefe en armas de Catamarca para estos años de aporte de Catamarca en la lucha de independencia. ¿Qué pasó? Nos vamos a remontar un poco en el tiempo y recordar qué pasó en 1810. Sabemos que en 1810 prácticamente se forma la primera junta, precisamente el 25 de mayo. Acompañado de ello, tiempo después, transcurriendo un poco más en los años, toda la organización que fue llevando adelante la junta fue acompañada por distintas expediciones para poder protegerse de los realistas, ¿sí? Los realistas que nos estaban atacando por el norte, por Uruguay también, y se hicieron diferentes expediciones. Una que hizo Belgrano, que fue la primera, a Paraguay, que no tuvo muchos éxitos, a decir verdad. Eso nos dice la autora Noemi Goldman, que habla sobre la historia argentina, nos dice que no tuvo mucho éxito. Pero ya para 1812, Belgrano se había instalado en Tucumán, porque los realistas se estaban adentrando por el norte de nuestro país, y de alguna manera, cuando estaba en Tucumán, ¿sí?, había fracasado las otras expediciones que se habían hecho al Alto Perú. El Alto Perú es lo que hoy en día es Bolivia, toda, digamos, la parte norte de nuestro país. En ese momento, cuando Manuel Belgrano, más precisamente, le dan ese cargo para que de alguna manera dirija el ejército del norte, que supuestamente era para frenar a los realistas, en ese momento Belgrano no tenía mucha fuerza para combatir en realidad. ¿Qué pasaba? Los realistas eran más numéricamente que las fuerzas que en sí Belgrano tenía, y ahí viene la contribución de Catamarca, que muchas veces nosotros podemos leer a diferentes autores digamos, que hablan de la historia argentina, y cuando nos hablan de la lucha por independencia, no hacen hincapié en la importancia de Catamarca y digamos, el gran aporte económico. Digamos, para que nos demos una idea, ¿sí?, miramos las cifras. Por ejemplo, un dato importante. ¿Alguien sabe qué es Ayobas? ¿Saben qué es? ¿No? Bueno, les explico. Las ayobas, tanto como los quintales, que seguramente lo vamos a ver por aquí, o si no, les comento brevemente. Las ayobas era una medida colonial
que los españoles implementaron como una forma para poder pesar, o sea, era una forma de peso. ¿Qué pasaba? Las arrobas equivalía a kilos, 11,5 kilos, ¿sí? Esa era la medida que equivalía una arroba. Ustedes, para que se den una idea nomás, miren, 1069. Ustedes imagínense cuántos kilos aportó Catamarca, ¿no? Se van haciendo 1000 y 1000 y 1000. Para que se den una idea, entonces, lo importante de Catamarca es que muchas veces, es como digo, los autores que muchas veces nosotros leemos, ¿sí? Leemos y que nos dan para leer, más bien es una historia nacional, pero es una historia centralista. ¿Por qué digo centralista? Porque muchas veces la historia está basada solamente en Buenos Aires y no hacen hincapié en lo que hicieron las provincias, en este caso nuestra provincia de Catamarca, como aporte con recursos y demás para esa lucha. Que por suerte, la lucha en el Tucumán por parte de Belgrano fue victoriosa, ganó. Y muchos de los aportes, digamos, no solamente aportó, digamos, en el sentido de trigo, dinero también, muy importante, sino también hombres para la lucha, que es lo que Belgrano no tenía. Entonces, el aporte que hace Catamarca es inmensamente importante. Me río porque es curioso, ¿sí? En el dato que este autor que ya he nombrado recién, que se llama Espeche, estos datos están basados en su investigación, y es curioso porque él cita la carta, ¿sí? La podemos ver en el pequeño libro, textualmente cómo es la carta. Y hay una carta que la manda aproximadamente en 1814 a Buenos Aires. Manda una carta diciendo que Catamarca se está quedando sin hombre. O sea, es tanto el aporte que está brindando que la fuerza que necesita muchas veces para el cultivo, porque Catamarca era una provincia que se basaba en el cultivo. O sea, además de tener una gran concentración de cría de mulas, que en periodos coloniales las mulas catamarqueñas eran enviadas a Potosí, a las minas de Potosí. Entonces, era tan importante la concentración que tenía y que con el tiempo también las personas se fueron minimizando. Y en esa carta la refleja muy bien porque dice, digamos, no la estoy diciendo textualmente, si quieren, después lo pueden buscar, el libro está en PDF, una forma simple de poder leerlo, y en el que dice esta forma de expresarse, de decir, estamos haciendo una contribución muy grande por parte de nosotros, de la provincia, que nos estamos quedando sin fuerza, sin mano de obra. Eso es prácticamente con relación a Catamarca y el aporte que va a hacer y que en realidad hizo a las fuerzas de Manuel Belgrano en la lucha de Tucumán. Pero ¿qué pasó? Catamarca también hizo un gran aporte para San Martín, para liberar Chile, ¿no? Que muchas veces los chicos seguramente siempre que leemos nosotros, bueno, no sé, los chicos, ustedes son de física, bueno, matemática. Bien. Y que muchas veces nosotros cuando leemos, o por ahí cuando escuchamos, seguramente siempre escuchamos de San Martín que cruzó los Andes, liberó Chile, y que cuando nosotros escuchamos hablar de eso, nunca escuchamos decir de la importancia que también tuvo Catamarca en esa expedición liberadora que San Martín llevó. Recordemos que San Martín en 1812 había llegado al país y había puesto en sitio en 1814, 1815, se había instalado, puso su cuartel en Mendoza, si no me equivoco. Si me equivoco, los chicos por ahí me pueden corregir. Puso sitio en Mendoza y ahí comenzó todo su reclutamiento de hombres y todo para poder buscar toda la fuerza necesaria para luego dirigirse a Chile, cruzar los Andes, cosa que no era tan... Algunos autores dicen el desafío más grande de San Martín era cruzar los Andes, que enfrentar a los realistas que estaban del otro lado de Chile. Eso es importante. Ahora bien, ¿alguien es de Piedra Blanca? ¿No? No, bueno, pero seguro deben conocer el polvorín.
o no, el camino real que le llaman. Los chicos seguro sí. Bueno, ¿qué pasó? En 1816 se envió una carta a Catamarca pidiendo la contribución de pólvora. Y nosotros en Catamarca teníamos un fabricante muy especializado en la pólvora, que era Félix Pla, ¿sí? Félix Pla, que en sí tenía su sitio, su extracción de la pólvora allá en Julio, en Piedra Blanca, más exactamente, y que prácticamente él después le reenvía otra carta contestándole a ese pedido, diciendo de que necesitaba dinero para poder tener una máquina de mejor, digamos, de mejor calidad para poder, porque la mano de obra en sí se estaba perdiendo, no tenía en sí la extracción de ese material, necesitaba mucha mano de obra, cosa que no la tenía. Entonces pedía un aporte en dinero para poder, digamos, modernizar su máquina, que en sí no era muy importante en calidad, digamos, pero que sin lugar a dudas, tiempo después, por ejemplo, esa carta fue en agosto de ese año. Al mes siguiente, Mota Botello nuevamente envía nuevamente otra carta, más precisamente al teniente gobernador de Tucumán, que en ese momento era Arauz, Bernabé Arauz, diciéndole que este fabricante Félix Pla, seguramente con esfuerzo y con un poco más de dinero, seguramente iba a obtener, digamos, la pólvora necesaria que se necesitaba para la lucha de independencia de San Martín, ya en este caso. Para que nos volvamos nuevamente a introducir en lo que dije digamos, con el peso que significa la arroba, miren ustedes, ¿no?, el aporte importante de Catamarca. A ver, vamos a buscar la pólvora, ¿sí? Miren este número, 268 arrobas de pólvora fabricada por Félix Pla. ¿Alguien tiene un celular? Rápidamente hacemos un pequeño calculadora. 268 por 11,5. Ustedes fíjense, ¿cuánto? 3.082. Imagínense la cantidad, kilos, no kilos, de pólvora, y ese aporte que muchas veces por ahí desconocemos nosotros, y que simplemente hay otros estudios que nos hablan de que el fusil que cargaban ocupaba, que me corrija Julio, gramos. Y ustedes imagínense cuántos fusiles podían cargar con esa cantidad de pólvora. Qué importante, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, San Martín fue él nomás, fue él y cruzó los Andes y liberó Chile y después liberó también Perú. Pero muchas veces, como vuelvo a repetir esta idea, el aporte de las provincias no se lo muestra, no se lo conoce. Y que muchas veces por ahí leemos autores que solamente están basados en una historia centralista y que la historia provinciana la deja por fuera, ¿sí? Ustedes pueden precisar, ver los datos acá y se dan cuenta medianamente de lo que les dije, a lo que equivale la arroba, y se dan cuenta que es, hablando en kilos, de lo que hoy sería kilo, es una barbaridad. Es una barbaridad, es algo pero meramente muy importante. Bueno, acá podemos observar, ¿sí?, como de manera más sintética, más simplificada, el aporte, ¿sí? O si no, podemos mirar esto. ¿Todos llevaban en mula? Sí, sí. Vos sabés qué buena pregunta. Vos sabés qué buena pregunta. Porque Catamarca, como les comentaba, Catamarca era una gran criadora de mulas, ¿sí?, y que también aportó mulas. Las podemos ver no solamente en el primer aporte que va a hacer a Belgrano, sino también en el segundo aporte que va a hacer a San Martín. Las mulas en sí
eran durante el tiempo colonial y durante el tiempo de independencia, y tiempo después la mula siguió siendo un animal de carga, ¿sí? Inclusive San Martín utilizó muchas mulas para cargar todo su almacenamiento, armas, abrigo, comida, claro, todo en general. La mula es temperatura, resiste frío, todo eso sí que se carga. Claro, es un animal que... Eso es, el tema del caballo blanco es una cuestión... Es meramente importante. Todos esos no son mulas. Bueno, vamos a girar hacia ahí, ¿sí? Ahí prácticamente podemos ver un cuadro en el cual nos muestra de alguna forma, digamos, para que nosotros podamos describir, digamos, qué apariencia tiene el señor que está sentado. De clase alta, de clase baja, un pobre, un trabajador. El poder. El poder, exactamente, Julio. El poder. Esa persona, me voy a poner más para acá, no quiero pisar esto porque se me va a tocar. Exactamente esa persona es la persona que maneja el poder, que tiene la plata, ¿sí? Y obviamente, si nos vamos hacia el otro lado, ¿qué les representa a estas demás personas que están, digamos, a su costadito ahí como que la ropa sencilla? Gente de campo, trabajadora. Claro, el trabajador que en sí, por excelencia, era la persona que se dedicaba a hacer todos los trabajos forzosos, ¿sí? Estaba el señor que tenía el dinero, y estaban los trabajadores, los pequeños obreros o campesinos del campo, que se dedicaban a hacer trabajo forzoso, se dedicaban a las cosechas, a diferentes actividades dentro de nuestra historia. Eso era como para que veamos ahí la diferencia en cómo se... Ahora si nos podemos correr un poquito, perdón que nos vaya moviendo, pero es necesario. Como podemos ver, San Martín por excelencia tuvo, o tiene en realidad, millones de frases célebres. Esta es una de ellas, que como podemos ver, les representé el poder acá. No sé si alguien lo quiere leer en voz alta. Julio, ¿no lo querés leer en voz alta? Bueno. Bueno, dale, Pablo. Los ricos y los terratenientes se niegan a luchar. No quieren mandar a sus hijos a la batalla. Me dicen que enviarán 3 sirvientes por cada hijo, solo para no tener que pagar las multas. Dicen que a ellos no les importa seguir siendo una colonia. Sus hijos quedan en sus casas gordos y cómodos. Un día se sabrá que esta patria fue liberada por los pobres y los hijos de los pobres, y los negros que ya no volverán a ser esclavos de nadie. O sea, entienden la relación de ese cuadro, muchas veces relacionado con lo que San Martín pensaba y expresaba constantemente. Esto es una clara muestra de que muchas de las personas que tenían el poder económico, el poder adquisitivo, eran las personas de que muchas veces estaban esperando de que otras personas lleven adelante la liberación, o sea, la independencia, la lucha de independencia. Y que muchas veces, porque en tiempos coloniales, digamos, estaba el señor, que era el que tenía, por ejemplo, el hacendado, y además tenía criados, que eran otras personas que no eran hijos de ellos, pero que trabajaban como sirvientes o trabajaban como esclavos muchas veces. Esas personas, está expresando San Martín, de que esas personas muchas veces eran las que iban a luchar por la independencia, y los ricos dejaban a sus hijos en su casa, tranqui, sin nada que hacer, esperando que algún día se logre la independencia, digamos, a nivel latinoamericano, porque San Martín en sí se abocó en liberar Chile primeramente, luego se fue por el Océano Pacífico y se fue a la lucha, a luchar y a liberar Perú. Bueno, eso es medianamente todo. No sé si tienen algunas preguntas. Yo prácticamente no les expliqué esto porque en sí es algo que lo podemos observar y lo podemos ver. En sí sabemos que a simple vista es una montura, ¿sí?
que obviamente en ese cuadrito en el cual nosotros hicimos referencia al inicio, dice de que también se enviaban monturas, caballos en sí, mulas y demás que también eran utilizados para diferentes funciones. Así que bueno, eso es todo. No sé si tienen alguna preguntita. La mercadería que enviaban en esos cofres. Era importante. Muchas veces se cargaban estos tipos, porque también estaban los carruajes, que también trasladaban esto, pero muchas veces se utilizaban a la mula con unos bolsones al costado, ¿sí? Más o menos para hacer referencia a unas bolsas similares a esa, pero obviamente eran con material más, claro, más resistencia para que pueda soportar el peso de alguna manera. Buena pregunta, Paola. No sé si alguien tiene otra pregunta, si no, eso sería todo. ¿Listo? Bueno, espero que le haya gustado y